Hola, soy Jocelyn Castillo. Soy Elizabeth Mancero. Soy Alex Naula. Soy Cero Cero. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Chimborazo. El presente video va a tratar sobre temas que vinculen a la política económica y el presupuesto general del Estado. Hablaremos también de la teoría general de tributación y el código tributario. A esto abarcaremos un flujograma el que concluirá todos estos temas abarcados. Las políticas económicas. Según Morales 2018 nos dice que la política económica es un conjunto de instrumentos y procedimientos y medidas que se aplicará en un sistema político para controlar el crecimiento económico. Es decir, estudia de las teorías económicas fundamentales en el enfoque político monetario, como tasas de intereses, contención de los precios, prevención de la inflación de dinero, de circulación para el controlar y mantener la contabilidad y la estabilidad económica. El presupuesto general del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador. Es decir, aquí están los ingresos estatales provenientes de venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc. También los gastos que el Estado realiza para funcionamiento de sus instituciones y servicios y el financiamiento público obtenidos del gobierno y otros organismos para la ejecución de proyectos y de inversión. Los principios de tributación van enfocados a los ámbitos político, económico, social y administrativo. Bajo estos ámbitos se han creado principios como son la suficiencia, la equidad, la neutralidad y la suplicidad. Dentro de lo que abarca el principio de la suficiencia, hace referencia a la capacidad del sistema tributario en recaudar una cantidad de recursos adecuados o suficientes para solventar el gasto del Estado. Para esto hay que tomar en cuenta diferentes características como son la generalidad de los tributos, es decir, que sean para todos, que engloben a todas las personas a que involucre un bienestar. La determinación junta de las excepciones, es decir, quienes no pagan ciertos tributos, a los cuales son exceptos hacia algunos tributos que son de ámbito personal. La amplitud de bases económicas. Esto es decir que los sujetos deben ser alcanzados, los sujetos deben tomar en cuenta para ser alcanzados los tributos. En el principio de la equidad. El principio de la equidad hace referencia a la distribución de la carga tributaria. Esta debe estar en correspondencia y proporción de la capacidad contributiva de cada sujeto de tributación o contribuyente. Para esto hemos tomado en cuenta las características como son imposiciones graduadas de acuerdo con las manifestaciones de bienestar económico del contribuyente, la creación de categorías o clasificaciones de los contribuyentes. El reconocimiento de la igualdad jurídica no significa la indiferencia tributaria. El principio de neutralidad. Este principio hace referencia a que los tributos no deben alterar el comportamiento económico de cada uno de los contribuyentes, dirigidos directamente hacia la necesidad de atenuar al peso, es decir, tomando consideraciones de la materia tributaria en las disposiciones de los agentes económicos. Para esto hemos tomado en cuenta las características como son poca
interferencia de la tributación en el funcionamiento del mercado. Otra de las características es evitar que se generen distorsiones en la asignación de los recursos para las actividades económicas de la población debido a la presencia de los tributos. Dentro del principio de simplicidad, este hace referencia a que el sistema tributario debe contar con una estructura técnica en el cual involucre o funcione o imponga solamente los tributos que capten el volumen de los recursos que justifiquen su capacidad y sobre todo que involucre las bases o sectores económicos que tengan una efectiva capacidad contributiva. Frente a este principio hemos tomado en cuenta las siguientes características, como son la transparencia en la administración tributaria, es decir, que cuando nosotros realizamos un pago de un tributo debe ser de manera justificada hacia la actividad que nosotros estemos realizando, en que tenga el contribuyente un mayor conocimiento sobre sus obligaciones tributarias. El Código Tributario. El Código Tributario ecuatoriano vigente se remitió con fecha 10 de mayo del año 2005 para su respectiva codificación y publicación en el Registro Oficial. La última reforma realizada es el suplemento del Registro Oficial 111-31-12-2019. El Código Tributario es un conjunto sistemático de disposiciones que regulan la materia tributaria en general. Estas disposiciones son aplicables tanto para los tributos como para las relaciones jurídicas que originan los mismos. Además, contiene principios tributarios, elementos, conceptos esenciales relacionados a los tributos, contiene normas tributarias, reglas básicas sobre los procedimientos administrativos y tributarios, y así como también la tipificación de infracciones y sanciones. El ámbito de aplicación del Código Tributario se encuentra establecido en el artículo 1. Este nos dice que regula las relaciones jurídicas provenientes por los tributos entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables. Esto se aplica cuando los tributos sean nacionales, provinciales, locales o municipales, y asimismo a las situaciones que se deriven de estos. El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. La legalidad señala que se debe realizar dentro del marco de la ley vigente y su jurisdicción. La generalidad quiere decir que toda persona natural o jurídica, sin discriminación alguna, que produzca un hecho generador siempre que no esté exonerado, deberá cancelar tributos. La igualdad es el tratamiento igualitario a todos los contribuyentes de un mismo crédito fiscal, en todos los aspectos en relación tributaria. Es decir, la hipótesis de causación, el objeto, la base, la fecha de pago, los gastos que son deducibles, etc. La proporcionalidad quiere decir que se cobrarán los tributos de acuerdo a la capacidad económica que tienen las personas. La irretroactividad nos quiere decir que las reformas o modificaciones que se realicen a las normas tributarias no afectarán a hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de estas. Los sujetos intervinientes en el proceso tributario son el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el ente recaudador del tributo y, de acuerdo a la administración correspondiente, son: cuando la administración tributaria es central, es decir, que concierne al ámbito nacional, es de correspondencia del presidente de la República. Cuando la administración tributaria es seccional en el ámbito provincial, municipal o parroquial, la dirección de la administración tributaria le corresponderá al prefecto provincial, al alcalde o al presidente de la junta parroquial. La administración tributaria, cuando es de excepción, los casos en que la ley expresamente otorgue la gestión tributaria a la propia entidad pública acreedoras de tributos. Sujeto pasivo son las personas naturales o jurídicas que están obligadas a tributar, ya sea como contribuyente o como responsable. El contribuyente es una persona natural o jurídica a quien la ley le exige la prestación tributaria por comprobación de la existencia de un hecho generador. El responsable es cuando una persona que, sin poseer condición de contribuyente por disposición explícita en la ley, deberá cumplir las obligaciones imputadas. Puede ser responsable por representación, responsable como adquiriente o sucesor, o existe otro tipo de responsables. Los tributos son prestaciones de dinero, bienes o servicios determinados por la ley, que el Estado recibe como ingresos en función de la capacidad económica y contributiva del pueblo, los cuales están encaminados a financiar los servicios públicos y otros propósitos de interés general. Según el Código Tributario, existen 3 tipos de tributos, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones.
Los impuestos, según Colao Marín en el año 2015, él establece que los impuestos son tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituidos por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Estos impuestos pueden ser impuestos directos o impuestos indirectos. Los impuestos directos se gravan al capital, riqueza, obtención de rentas o patrimonio del contribuyente. Por consiguiente, le afecta en forma directa, sea esta persona natural o sea sociedad. Ejemplo de este es el impuesto a la renta. Los impuestos indirectos son aquellos que recaen sobre los gastos de producción y consumo, por lo tanto, su principal característica es que son trasladables hasta el consumidor final. Un ejemplo de esto es el impuesto al valor agregado. Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado. La tasa no es un impuesto, sino más bien es el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio. Ejemplos de tasas son las tasas por el servicio de agua potable, por el servicio de luz, por recolección de basura, entre otros. Las contribuciones especiales o de mejora son aquellas sumas de dinero que el Estado o ente recaudador exige en razón de la ejecución de una obra pública, cuya realización o construcción debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente. Ejemplos de estos son la construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable, la construcción de plazas, parques, jardines, aceras o cercas, la apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase, entre otros. A continuación, les daré a conocer un flujograma de relación existente entre la política económica, el presupuesto general del Estado, la teoría general de tributación y, por supuesto, el Código Tributario. En cuanto a la política económica, podemos mencionar que se relaciona con la redistribución de la riqueza, los ingresos con un alto nivel de madurez en lo político y, por supuesto, la estabilidad macroeconómica. Por otra parte, también se relaciona con el presupuesto general del Estado, ya que es la estimación de los ingresos del Estado, con excepción en lo que es a la seguridad social, la banca pública y los gobiernos autónomos descentralizados, así también como para efectuar el gasto público. Además, también se relaciona con la sostenibilidad de las finanzas públicas, el ahorro público y la preservación del patrimonio nacional. En cuanto a la teoría general de la tributación, se puede mencionar que está relacionada, ya que ésta está encargada con la producción de los ingresos para el presupuesto general del Estado, la misma que se financia para el gasto público. Además, que se tiene principales principios, como es la suficiencia, equidad, neutralidad y simplicidad. Y por supuesto se relaciona con el Código Tributario, ya que es la normativa legal bajo la cual se cobran los tributos a través del ente recaudador, que es el Servicio de Rentas Internas, las mismas que recaudan lo que son impuestos, tasas y contribuciones, ya sean estas especiales o de mejora. Todo esto con el fin de recaudar lo que es el ingreso permanente en el presupuesto general del Estado. En conclusión, podemos mencionar que tanto la política económica como el presupuesto general del Estado, el Código Tributario y la teoría general de tributación es de suma importancia, ya que los impuestos constituyen una herramienta fundamental para que el Estado cumpla con los objetivos planteados dentro del territorio nacional. A la vez, todo el dinero recaudado en el Servicio de Rentas Internas cubre necesidades sociales como salud, educación, vivienda y el cuidado del medio ambiente. Todo esto con la finalidad de crear condiciones necesarias para el desarrollo nacional, lo que significa tener una vida digna para la sociedad.